día. Les habla María Telle, supervisora del área de operaciones. Les voy a presentar un video mientras se terminan de conectar los demás participantes y para que conozcan un poco de SGS. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos, buenos días para los que se acaban de conectar, bienvenidos al webinar en seguridad alimentaria. Nos va a estar acompañando hoy nuestro experto técnico Diego Figueroa. Él va a estar con ustedes desde este momento hasta las 11 de la mañana, impartiéndonos todo su conocimiento sobre el tema. Les agradezco mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que no vayan a tener interferencia. Si tienen alguna consulta, pueden abrir su micrófono e ir preguntándole a Diego la información que necesite. Entonces esperemos que aprovechen mucho esta oportunidad. Bienvenidos y quedan en las mejores manos. Diego, bienvenido y muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, para mí en este momento pues es un placer muy grande tener la oportunidad de poder tener este espacio con SGS y con todos ustedes, tener esta oportunidad de poder darles a conocer este tipo de formaciones como la que es auditor interno en BPM, HACCP y lo que corresponde también a la nueva actualización de la ISO 22000 en la versión 2018. Para mí es un placer, bienvenidos. Este es un espacio donde vamos a conocer un poco sobre todo estas normas de BPM, HACCP 22. Vamos a revisar también, digamos, cuál es su impacto y el nivel de importancia de manejar este tipo de normas, cómo la pandemia y esta crisis sanitaria que ha atacado tan duro el mundo, cómo estas normas se han venido adaptando a esta nueva, digamos, a esta nueva realidad en las organizaciones, cómo nos ha impactado a nivel competitivo en Colombia, cómo está ese punto competitividad en Colombia en el sector alimenticio. Pues no siendo más, bienvenidos.
Efectivamente, si los compañeros tienen dudas, inquietudes, puede abrir su micrófono e inmediatamente puede, sin ningún problema, ninguna novedad, puede interrumpirme para de pronto realizar de pronto sus inquietudes que tengan. Bueno, como les dije, mi nombre es Diego Alejandro Figueroa Mosquera, me presento, soy auditor y soy consultor en seguridad alimentaria FSC 22000. Soy formado en Casa SGS Academy. Tengo formación como auditor líder en seguridad alimentaria con registro IRCA y también soy auditor líder HSEQ, Sistemas Integrados de Gestión. Este es mi correo electrónico, diegofigue1@hotmail.es. Contarles un poco en cuanto a formación. Soy ingeniero agroindustrial, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad de estudiar también ingeniería de producción en la Universidad de Sao Paulo en el Brasil. Tengo unos estudios de posgrado en calidad y total en la Universidad del Valle. Yo estoy localizado en este momento geográficamente, me encuentro en la ciudad de Cali, Colombia, Valle del Cauca. Auditor líder HSEQ y auditor líder FSC 22000. Este tema de auditor líder en FSC, como les mencioné, tengo la oportunidad de haber hecho estos ejercicios de formación como auditor líder con registro IRCA. Tengo formación también en todo el tema de metrología de masas y balanzas y bueno, digamos que es una reseña muy corta de lo que en ese momento tengo formación, además de otros estudios. Más de 10 años de experiencia como asesor y consultor en sistemas de gestión, entre otros, tales como ISO 9001-2015. He tenido la oportunidad de montar esos sistemas, ¿cierto? Y, digamos, hacerle toda la implementación, seguimiento a empresas y a las organizaciones en todo su proceso de implementación y hasta el proceso de auditoría, bien sea de primera, segunda o de tercera parte. También acompaño procesos, monto sistemas de gestión en 14000, en la versión 2015 también, que es una versión actualizada, en 45000 la versión 2018, y toda la línea de inocuidad alimentaria, empezando por todo el tema de ISO 22000, en la versión anterior, que ya en este momento pues no está haciendo, ya está en un proceso de transición a la versión 2018. Adicional a eso, pues he tenido la oportunidad de montar sistemas tales como, o esquemas tales como FSC 22000. Y he llevado a diferentes empresas grandes, medianas, pequeñas, incluso de 4 operarios, a montar FSC 22000 y a un proceso de certificación. También he tenido la oportunidad de montar FISMA, que es una ley para los Estados Unidos, para alimentos que van para exportación a los Estados Unidos, FISMA, la ley FISMA, todo lo que es HACCP y lo que es buenas prácticas de manufactura. Más de 10 años en este cuento, he sido jefe de inocuidad y calidad en diferentes plantas de alimentos. A hoy hago parte de una planta de alimentos que tiene representación aquí en Colombia y su casa matriz es en Europa. Es una fábrica que se dedica al montaje y al diseño de maquinaria para el sector galletero. Se llama DuPont y soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Autónoma de Occidente. Soy auditor líder para SGS Colombia y soy tutor para SGS Academia en estos procesos de formación. Bueno, muy bien. Bienvenidos entonces. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a revisar unos temas de generalidades de la GFSI. Vamos a mirar un poco sobre cómo funciona este tema de las ISO, porque digamos, es que los compañeros aquí en sala tengan algo de conocimiento sobre cómo se armonizan estas normas a nivel internacional. Tenemos lo que vamos a ver como temática, lo que es ISO 22000, la versión 2018. Es una versión nueva, es una versión que en este momento está ya, digamos, en un proceso de transición con la versión anterior, y han existido grandes diferencias técnicas y significativas
desde la versión anterior a esta nueva versión 2018. Entonces, digamos que, y si hay algo que yo he notado como asesor y consultor en estos temas y como auditor, si hay algo que yo he podido analizar es que por ser una norma tan nueva, tan recién reestructurada, digámoslo así, se ha logrado evidenciar ausencia de competencia técnica en el dominio de estas normas, sobre todo para aquellas empresas, por lo menos aquellas empresas que han tenido la versión anterior a la 22.000 y que están buscando una transición a la versión 2018. En ese proceso, como asesor y consultor, he tenido la oportunidad de poder observar, evidenciar, visualizar, digamos, ausencia de competencia técnica en esta nueva versión 2018. De ahí la importancia de que SGS Academy, dentro de todo su trayectoria, conocimiento y formación que tiene, es importante dar a conocer estas formaciones, dar a conocer este tipo de cursos que le permita a la población, digamos, actualizar algunos conceptos, actualizar algunas ideas, algunos temas asociados con la versión 2018, porque definitivamente sí se puede evidenciar. Ahora bien, hablemos de una empresa que apenas quiere implementar ISO 22.000, no lo va a hacer con la versión anterior, lo va a hacer con versión 2018. Entonces, si en la transición se evidencia ausencia de competencia técnica de algunos colaboradores, de algunos y demás, persona o competencia técnica del personal, pues entonces para la implementación de una nueva norma desde cero también va a existir esa situación. Entonces, por eso nuestra intención, dar a conocer en este webinar este tipo de formaciones que SGS tendrá disponible para el público de modalidad abierta. Por eso el tema de hoy. Y vamos a mirar cómo esa 22.000 versión 2018 también tiene una incidencia significativa con FSC 22.000, que es la norma que nos habla de seguridad alimentaria. Vamos a hablar un poco sobre estructura de la certificación. Vamos a revisar el tema ya de una descripción general del curso, como tal, del curso de auditor interno en BPM, HACCP e ISO 22.000 en la versión 2018. Y en el transcurso de estos tres temas, estoy abierto a recibir todo tipo de preguntas, dudas, inquietudes que los compañeros tengan aquí en sala en el transcurso pues, de estas 2 horitas que vamos a estar aquí dialogando. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó antes? Digamos, ¿cómo empezó este cuento de que tuviese una importancia significativa o que el tema de inocuidad y el tema de seguridad alimentaria tuviese un impacto a nivel mundial? ¿Por qué le llamó la atención a las empresas a ciertas iniciativas globales o mundiales de la inocuidad alimentaria? La iniciativa en temas de seguridad o inocuidad alimentaria, y es que resulta que por allá en los años 90 se habían evidenciado o existieron una serie de crisis en seguridad alimentaria. Esa crisis de seguridad alimentaria era de alto perfil, que en esa época se evidenció la famosa encefalopatía bovina, que es una enfermedad que le llaman la enfermedad de las vacas locas, la dioxina, que era, digamos, generado por los huevitos, por los huevos del sector avícola, y la gripe aviar. Entonces, digamos que todo este tipo de enfermedades y muchas más adicionales que se empezaron a desarrollar en el sector primario, porque recordemos que el tema de inocuidad alimentaria y el tema de seguridad alimentaria inicia desde una producción primaria, desde esa cadena o desde ese eslabón, y pasa por todas las etapas de proceso hasta el fabricante, proveedor, distribuidor, comercializador, consumidor final. Entonces, digamos que en toda esta cadena alimentaria se ha podido evidenciar con el paso de los años diferentes tipos de enfermedades que se pueden transmitir por los alimentos. Entonces, cuando sucedió eso, se generó una consecuencia. ¿Cuál fue esa consecuencia? La confianza del consumidor disminuye. Cuando la confianza del consumidor disminuye, se puede evidenciar entonces que pasa lo que normalmente puede pasar y lo que realmente se espera. Y es que si la confianza del consumidor disminuye,
digamos, muchos sectores económicos de alimentos en el mundo se pueden ver afectados en su productividad, se pueden ver afectados en su imagen, en las ventas, en el clima laboral de la organización y demás. O sea, la confianza que se pierda o que se disminuya, la confianza de consumo por parte del consumidor final, de los consumidores, el que se pierda esa confianza o se disminuya, el impacto negativo es muy grande. Entonces, ¿cuál fue la solución? Entonces vimos cuál fue la causa, vimos cuál fue la consecuencia, ahora hablemos de la solución. La industria alimenticia, en este caso, incrementó un puntico, el tema del número de auditorías. La industria alimenticia lo que hizo, uy, ok, pasó esto, se generó una enfermedad transmitida por alimentos, etcétera, se generó un problema de inocuidad, posiblemente un recall, ¿cierto? Entonces lo que hacen las empresas, los empresarios, como estrategia, fue elaborar los famosos programas de auditoría. Entonces, estos programas de auditoría iban enfocados desde lo siguiente. Las empresas de retail, por ejemplo, y los mayoristas empezaron a auditar a los fabricantes, a sus respectivos proveedores, a los fabricantes de artículos de marcas bajo una infinidad de estándares internos. Entonces, ¿qué hizo la empresa número uno? Entonces, la empresa número uno lo que hizo fue, elaboramos este programa de auditoría, vamos a auditar a nuestros proveedores y lo que vamos a hacer es estructurar una lista de chequeo propia de la organización, donde vamos a preguntar sobre BPM, programas prerequisitos, limpieza, desinfección, y vamos a preguntar por un número de cosas. Infinidad de estándares. Y bajo esa estructura vamos a hacer la auditoría de nuestros proveedores. ¿Qué pasa? Cada una de esas empresas desarrolló en forma aislada estos estándares internos para auditar a sus proveedores y sin consideración en la convergencia, o sea, no había cierta unanimidad en los criterios. Ese tema de la unanimidad de los criterios, yo me detengo aquí un segundo. Y es que probablemente muchos de los de aquí compañeros que se encuentran en sala, seguramente lo ha tenido que presenciar, que lo ha tenido la oportunidad de recibir una auditoría por una entidad, por un proveedor, por un cliente, ¿cierto? Ha tenido que recibir una auditoría y tal vez han experimentado de que a pesar de que se va a auditar BPM, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura, usted puede percibir que un auditor puede dar una interpretación sobre un concepto técnico de una norma, hablemos de BPM, pero para otro auditor el concepto técnico es diferente y para otro auditor el concepto es diferente y estamos hablando de la misma organización externa que está haciendo la auditoría, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí se ha podido, quien ha tenido la oportunidad de experimentar ese tipo de cosas, se dará cuenta que ahí hay una falta de criterios en cuanto a unanimidad de criterios. Entonces, por eso es importante, no solamente ISO 22000 en la versión 2018 se actualizó, sino que ustedes pueden observar o han escuchado que la ISO 9001 también se actualizó, la ISO 14001 también se actualizó, la ISO 45 también se actualizó, bajo un concepto que todos a lo mejor han escuchado, y es el famoso concepto de la estructura de alto nivel. Una estructura de alto nivel, que es el llamado anexo SL, por medio de las ISO, permite alinear criterios de estas normas. Entonces, ¿qué pasa? Esa actualización conllevó a la ISO 19011, que también generará una actualización, que es la ISO 19011 versión 2018. Para los que quizás no han tenido la oportunidad de conocer la 19011, es esa norma que nos habla de las directrices para auditorías de sistemas de gestión. Esa norma es muy importante. ¿Por qué? Porque esa norma nos va a permitir poder que entre nosotros acá internamente, en el caso de SGS, en el caso de la norma ISO 22000, pues llegar a esa unificación de criterios con base en lo que dice la traducción oficial de la norma ISO 22000, por ejemplo. ISO 19011 es esa norma que nos permite conocer esas directrices de auditorías para sistemas de gestión.
Y está ligado a ISO 22000 versión 2018 porque en este curso que estamos ofreciendo, que es de modalidad abierta para todos ustedes, es un curso de auditor interno en esta norma, en ISO 22000, HACCP, BPM. Entonces, si es un curso de auditor, es importante tener en cuenta que ese auditor debe pasar por una 19011. Quiere decir que nuestra estructura, la estructura de nuestra formación, es una estructura que está incluyendo la 19011 para que el participante pueda conocer esas directrices para las auditorías de sistemas de gestión. Entonces, la solución en su momento fue esa, crear estándares, infinidad de estándares internos por diferentes compañías que permitiera ir a auditar a sus respectivos proveedores. Pero la consecuencia de esa solución fue que no había unanimidad de criterios para auditoría y eso genera otras problemáticas. No me voy a ir tan lejos. Quienes han tenido la oportunidad de experimentar esa falta de unanimidad de criterios, habrá notado que el auditado atiende la solicitud o las no conformidades o los hallazgos que les dejó el auditor, pero cuando llegó el siguiente auditor va a decir, no, es que esto no era así, esto era así. Entonces, para la compañía como tal, para el auditado, para el cliente de auditoría, pues ahí también hay un impacto, ¿no? El impacto económico, impacto en tiempo, impacto en recursos, ¿cierto? Entonces, digamos que este tipo de estructuras de alto nivel, como lo mencionaba, pues busca darle una solución a ese tipo de eventos que se pueden presentar. Claro, ¿qué efecto? Los resultados demostraron que no había consistencia, no había unanimidad. La confianza del consumidor y de la industria alimenticia claramente era baja. Como necesidad, en mayo del año 2000 se fundó la Iniciativa Mundial en Seguridad Alimentaria, GFSI. Esta es una fundación sin fines de lucro. Esa iniciativa global métodos que garantizan alimentos inocuos para afianzar la confianza a nivel local, a nivel regional y a nivel global. En colaboración estrecha con el Foro de Bienes de Consumo, el Consumer Goods Forum, y el cual integra lo que son minoristas y grandes superficies de retail. Entonces se unen ellos dos, ¿cierto? Productores y campañas de servicios en el sector de alimentos. ¿Para qué? Para trabajar en la armonización de los estándares de seguridad alimentaria. Esto es muy importante que quede muy claro para todos ustedes, compañeros, porque resulta que cuando pasa este tipo de cosas, cuando la GFSI trabaja en compañía con el Fórum en la armonización de estándares de seguridad alimentaria, quiere decir que todo lo que se pueda realizar, todo lo que se pueda diseñar en estas entidades para poder, digamos, elaborar un estándar de inocuidad alimentaria, un estándar de seguridad alimentaria, pues eso es muy importante porque con base en ese estándar que se pueda estructurar, pues todos los países miembros que hagan parte de estas entidades, de estas iniciativas, todos los países se van a ceñir a ese estándar de seguridad alimentaria, a ese estándar de inocuidad alimentaria. Ya en este caso no es tan necesario o ya no es tan estrictamente necesario que la propia organización pueda crear sus propios estándares e irse a auditar a sus proveedores, por ejemplo. Tal vez una solución que puede ser una solución radical, una solución eficaz, puede estar enfocada en basarse en un estándar de seguridad alimentaria, en un estándar de inocuidad alimentaria que haya sido trabajada, armonizada por ese tipo de entidades. La mayoría de los grandes productores están requiriendo que sus proveedores estén certificados
en algún esquema del GFSI. Eso es importante. Algún esquema del GFSI. Y cuando hablamos de algún esquema del GFSI, usted se preguntará, bueno, ISO 22000 estará en ese esquema del GFSI. Claro, hay una relación indirecta porque con toda seguridad esos esquemas de GFSI está involucrado en primera línea de cara con la armonización de ese tipo de estándares, lo que llamamos como FSC 22000, que es la norma de seguridad alimentaria. Y vamos a mirar cuál es la relación existente entre ISO 22 y FSC 22000. Entonces, esto que está aquí, que la mayoría de los grandes productores a nivel internacional requieren que sus proveedores sean certificados en alguno de esos esquemas, eso es una realidad. Esto es una realidad y lo vamos a ver más adelante dentro de los beneficios de estas normas, de estar implementado en ISO 22000, de estar implementando todos esos esquemas de FSC y demás. Van usted a notar la importancia porque efectos que nos ha dejado la pandemia es buscar nuevos mercados. Esas empresas que ni siquiera tenían una certificación BPM por una entidad externa, que ni siquiera tenían ese tipo de certificaciones, después de la pandemia los ha golpeado muy duro. Los ha golpeado muy duro. Sin embargo, muchos de esos productores, muchos de estos, muchas de esas industrias optaron por una certificación de buenas prácticas de manufactura, por ejemplo. Pero para aquellas empresas que ya tenían unas BPM y que de pronto, como efecto de la pandemia, fue buscar nuevos clientes, en este proceso de buscar nuevos clientes, yo como asesor y consultor, definitivamente comprobé que los diferentes productores, los grandes productores en el mundo, ya exigen otro tipo de estándares. Entonces le dicen al productor primario o le dicen al productor secundario, al fabricante de alimentos, le terminan diciendo, mire, ok, yo te recibo el producto, arrancamos una posible negociación, tomamos unas muestras, hacemos un proceso, iniciamos un proceso, porque no hay garantía, iniciamos un proceso, sí y solo sí. Ok, ¿tienes HACCP? No lo tengo HACCP. ¿Tienes ISO 22000? No lo tengo ISO 22000. ¿Tienes FSC 22000? No tengo FSC 22000. Entonces le dicen a uno, mire, cuando usted ya esté montado en esos esquemas, en estas normas, en estos estándares de inocuidad, en esos estándares de seguridad alimentaria, volvemos a dialogar. Entonces, ¿qué pasa? Ya viene el gerente, el dueño de una empresa, y empieza a buscar, bueno, mire, ¿quién conoce esto? ¿Qué hay que hacer para poder implementar estas normas? Dígame qué recursos se necesitan. Necesitamos implementar esto para poder concretar un negocio en otro país. En este momento, yo como asesor y consultor lo estoy viviendo. Lo vivo. Mucho cliente me dice, Diego, ya envié una muestra de mi producto a X país. Mi producto gustó, pasó las pruebas técnicas y la superó. Pasamos ese primer filtro. Pero resulta que para poder entrar a una negociación con este cliente yo necesito tener certificado un sistema de gestión en inocuidad alimentaria o tengo que tener HACCP. Entonces, Diego, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo nos demoraremos en este proceso para poder yo mirar cómo establezco unas estrategias aquí en Colombia internamente a nivel región, por ejemplo, y poderme sostener? Porque resulta que lo que me va a catapultar o lo que va a sacar mi empresa adelante es esa empresa que está allá al otro lado del país, en otro país, que me va a permitir comprar mi producto, que me lo van a comprar, y así poder salir de esta situación en la que se encuentra mi empresa. Entonces, muchas empresas en este momento se encuentran en esa situación y digamos que de ahí también la importancia, compañeros, de poder disponer de una formación de este tipo que permita atacar estas oportunidades, porque son oportunidades. El hecho de que una empresa pueda concretar negocios es una oportunidad para la compañía poder generar competitividad, poder salvar una organización fruto de los efectos de la pandemia que nos ha dejado esta crisis sanitaria. Miren, compañías que emplean algún sistema de, en el mundo,
estas son algunas de las compañías, algunas de las empresas que manejan estos estándares. GFSI nos dice, ¿no? La filosofía central, alimentos seguros para los consumidores en todas partes, ¿sí? Quiero aprovechar para preguntarle a la sala en este momento. Yo veo aquí en este momento en sala nos encontramos, en sala nos encontramos 30 personas. Y de esas 38 personas quiero preguntarles, ¿a qué hacemos referencia con alimentos seguros para los consumidores en todas partes? ¿A qué hacemos referencia? ¿Quién abre el micrófono y me ayuda con la respuesta? Muy buenos días, mi nombre es Beatriz Palacio, espero que se encuentren muy bien. Pues como alimentos seguros, entendería aquellos que están libres de riesgos físicos, químicos y biológicos y que no vayan a causar ninguna afectación negativa a la salud del consumidor. Hombre, muy bien, perfecto, perfecto. Una definición muy interesante. De pronto también para complementar un poquito, y es que cuando hablamos de los alimentos seguros, claro, lo que dice la compañera es muy cierto, libre de todo ese tipo de peligros. Y hay un componente adicional, el tema nutricional. Tema nutricional, estamos hablando de que sea un alimento que sea inocuo y que también sea nutritivo, ¿cierto? Fíjense ustedes que en este momento estoy, digamos, en un proceso con uno de mis clientes que va a exportar su producto, ¿cierto? Su alimento lo va a exportar a un país, digamos, que está bastante lejano de nuestro continente, pero porque resulta que hay una población específica en ese país donde los niños se encuentran malnutridos. Entonces, la idea es llevar a este país un alimento que sea lo más económico posible, accesible para la población y que sea nutritivo y que sea inocuo. Entonces, ¿por qué? Porque cierta entidad de ese país, digamos que ha logrado encaminarse a apoyar la población infantil de este país y, digamos, son conscientes de que en esta población, que en este país, en esta región, el tema inocuidad alimentaria no se ve, no se conoce mucho, no se aplica, y mucho menos el tema nutritivo. Entonces se puede evidenciar niños, población infantil, muy vulnerables en términos de nutrición, sobre todo porque se encuentran completamente nutridos. Entonces se logró concretar en este país este tipo de negocios y acá lo que hicimos fue diseñar, desarrollar, estructurar un producto, un alimento muy pequeñito que de todas maneras al mezclarlo con el agua se vuelve un producto totalmente nutritivo que permita suplir esas necesidades en esta población infantil. Entonces, digamos que el tema de nutritivo es una frase que es una palabra muy importante cuando hablamos de un alimento seguro. Digamos que no buscamos tampoco elaborar suplementos alimenticios, pero lo que buscamos sí es que el producto que se encuentre en estos procesos digamos que esos que tengan esos enfoques sean alimentos inocuos, como lo decía la compañera, ausencia de contaminantes físicos, químicos, biológicos, radiológicos, etcétera, y que aporte un valor nutricional. Muy bien. Hablemos de la estructura de ISO 22000-2018 y aprovecho nuevamente, les pido que abran el micrófono y me ayuden. Quiero preguntarle a los colaboradores aquí, a mis compañeros, a los compañeros de sala que se encuentran aquí. En este momento estoy viendo 39. Quiero preguntarles, ¿quién de la sala ha tenido esa oportunidad de implementar esta norma
ISO 22000 en la versión 2018 o en la versión 2005. Ya estoy muy intensa yo, pero sí, en la empresa tuvimos la oportunidad de implementar la versión en ambos casos. Ahorita nos toca implementar el cambio de la 5.1 con los requisitos adicionales, pero sí, tuvimos la oportunidad. Ah, Beatriz, o sea que tú estás hablando ya en el esquema FSC, ¿te entiendo? Sí, señor. Nosotros ya Vale. tenemos la certificación en FSC 22000. Beatriz, ¿en qué parte de Colombia te encuentras? En Medellín, en la Estrella Antioquia, Color Química SAS. Ah, ok. Yo he manejado mucho de sus productos en el desarrollo de galletería. Ah, Qué qué bueno. bueno, qué bueno, Ya qué saben bueno. que cuentan con el respaldo de la certificación. Claro, claro, además que la competencia también está montada en el tema, ¿no? Rodas, por ejemplo, sí sé que también se certificó en FSC 22000. Beatriz, tengo una inquietud para hacerte, aprovechando pues tu formación y, digamos, tu experiencia en esto. Hablemos de ISO 22000. ¿Cuáles pudieron haber sido los obstáculos más significativos que pudiste evidenciar en este tipo de implementación de normas y cómo lo superaron? Bueno, a ver, hubo algo bueno y era que ya habíamos hecho también pues como el cambio de versión de la ISO 9001 y 14001 a un alto nivel, como lo llamamos, ¿cierto? Sí, Entonces ya habíamos trabajado el tema de contexto, partes interesadas, gestión de riesgos, eso nos ayudó. Pero cuando implementamos aquellas, pues sí, la verdad, digamos que la interpretación de la norma a veces juega un papel muy importante. Tú lo decías ahora, uno puede tener hasta un asesor o varias personas. De hecho, acá en la sala tengo, creo que dos compañeros del comité de inocuidad de la empresa, y uno llega, lee y cree que lo que debe implementar es algo de una manera. Y cuando ya llega el auditorio y dice, no, pero ¿por qué lo hicieron así? Deberían haber hecho era esto. Ese es uno de los grandes obstáculos que presentan, creo que todas las normas. así es. Y digamos que lo que más nos ha ayudado es la cultura empresarial a no temer la implementación de normas y a involucrar a todas las personas, a todos los niveles, cuando hay cambios de versión. Nosotros, obviamente, pues sí, conseguimos la norma, la leemos primero los del Comité de Inocuidad y demás, pero vamos dándole paso a mostrarle los cambios y lo que se requiere implementar a todos los niveles, porque dependemos desde el apoyo gerencial hasta que el último de los operarios aplique lo que sea el cambio. Entonces, un factor de éxito es involucrar todas las personas de la compañía, pues a las que dé lugar en el cambio. Y también tener la certificación en otras normas que tengan un lenguaje similar, eso nos ha ayudado. Perfecto, perfecto. ¿Y beneficios? ¿Qué beneficios han tenido ustedes de certificar estos sistemas de gestión? Tú lo decías ahora, o sea, realmente son muchos los clientes o potenciales clientes que si no llegas al menos con el certificado no te abren la puerta a la persona de ventas. Si no hay certificación, casi que ni le dan la cita para mostrar el portafolio. Entonces, ese es uno, externo y muy válido. Y el interno de la organización, el mejoramiento continuo, de verdad que nosotros pues sí debemos mucho beneficios a los sistemas de gestión. Muchas veces la gente va entendiendo el engranaje que tienen todas estas normas porque, como te digo, si uno coge una norma sola, como la tengo que cumplir porque sí, porque hay que certificarla, no, no es así. Es el beneficio, es el respaldo que se tiene y es la satisfacción de saber que se están haciendo las cosas bien y que nosotros mismos somos consumidores de esa, saber que no van a generar daño a nosotros y a nuestras familias. Perfecto, Beatriz, muchas gracias. Me alegra mucho tener esta oportunidad de conocerte, aunque sea por este medio, porque te cuento la verdad, desarrollé mucho producto de galletería con tus productos. Con tus productos desarrollé Bueno, una cantidad. digamos que yo soy la jefe del sistema de gestión, pero ahí en sala está el experto
en la parte de desarrollo de productos. Mi compañero Wilmar Suárez, no sé, de pronto yo soy la que hablo más, pero él ha sido, y también está Grace Gómez, que es nuestra compañera de calidad, pero de verdad que es un trabajo en equipo bien interesante. Bueno, no, me alegra conocerte y qué bueno que estemos aquí para compartir esas experiencias. Realmente estamos para eso. Muchas gracias, Beatriz, y bienvenida. Con Si todo el gusto. quieres, si tienes más preguntas, si quieres compartir una experiencia No, ya, adicional, ya me voy a quedar calladita para que ya los compañeros nos el puedan micrófono compartir y es también enriquecernos de experiencias de otras empresas o lo que sí, quieran sí, aportar mis claro. compañeros. Invito a los demás compañeros, mírate, en sala ya hay 41 ya. Entonces, sí, claro. Yo era para romper el hielo para que los otros Eso. también pudieran participar. Muy bien, gracias, Beatriz, muy amable. Bueno, entonces volvamos acá. El tema, pues, de la estructura de ISO 22000 en su nueva versión, en la versión 2018. Bueno, yo preguntaba ahora quiénes habían tenido la oportunidad de implementarla o de experimentar y vivir esa implementación o sostenimiento de una ISO 22000, pero en la versión 2005, la versión anterior. ¿Por qué hice esa pregunta? Porque la estructura de ISO 22000 en este momento generó un vuelco muy significativo. Pero les voy a decir básicamente en qué consiste esta estructura. Primero, como requisito indispensable, el paso número 1, no se necesita más sino ese primer paso, es el tema de los llamados programas prerequisito. Pero ¿qué son los programas prerequisito? Todo el tema de buenas prácticas de manufactura. Todo el tema de BPM. BPM, ahora hay un tema, ¿no? Y es que a manera de abrebocas, a manera de resumen, sí, de abrebocas, llamémosla así, abrebocas, esta norma ISO 22000 por allá en sus primeros capítulos, por allá en el capítulo 4, en el capítulo 5, nos está hablando de, oiga, la empresa, la organización debe de tener en consideración los requisitos aplicables y regulatorios que apliquen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de ese punto, los requisitos aplicables, los regulatorios y demás, nos estamos enfocando específicamente en otros términos, nos estamos yendo hacia ese punto que nos dice la norma, bueno, ¿qué pasa con el tema de buenas prácticas de manufactura en Colombia? Estamos viendo desde el punto de vista de la resolución 2674 a nivel más, que es la que nos habla de buenas prácticas de manufactura. Y para cumplir ISO 22, ¿qué hay que cumplir con resolución? Hay que tener en cuenta, hay que tener en consideración, hay que tener esos requisitos que son aplicables para el sector alimenticio. Pero ¿qué pasa? Si usted, por ejemplo, es de una empresa o de un sector alimenticio en especial, por ejemplo, llámese cárnicos, llámese lácteos y derivados, llámese panificación, frutas y verduras, empaques, etcétera, tiene que recordar que para cada aditivos, para cada alimento o producto alimenticio en Colombia, se tiene estipulado o diseñado una, una norma o una resolución que es aplicable y exclusivamente para ese tipo de producto. Le voy a colocar unos dos ejemplos que en ese momento se me ocurren. Si yo me voy a fabricar vinagre de frutas, ejemplo, entonces yo debo de cumplir con resolución 2674, pero también debo de cumplir con la resolución 775 del 2008, que nos habla exclusivamente de buenas prácticas para la fabricación de el vinagre, ¿cierto? Si yo me estoy dirigiendo, por ejemplo, si soy cárnico, por ejemplo, si hago parte del sector cárnico, o sea, hay otras y la de cumplirlas. Caso cárnicos, pues habremos ejemplos, ¿no? Decreto 1500, ¿cierto? Y demás normas que lo hayan sustituido, digamos que la organización está en ese deber
de cumplir con estas normas. Entonces, cuando hablamos de programas prerequisitos, este es un abrebocas, pues estamos hablando sí de esas normas, y hay que tener en cuenta algo: cuando nosotros vamos a auditar HACCP, netamente HACCP, claro, hay una norma de HACCP en Colombia que es el decreto 60, ¿ok? Pero a nivel internacional tenemos el llamado, tenemos llamado Códex Alimentarius. Los que se encuentran en sala y han tenido la oportunidad de experimentar HACCP saben y se han tomado como criterio de auditoría o han tomado como esquema o como requisito o como estructura, seguramente han tomado el Códex Alimentarius para HACCP. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy auditando HACCP, yo debo de auditar buenas prácticas de manufactura. Claro, la organización debe cumplir con lo que decía ahorita, requisitos reglamentarios, regulatorios aplicables. Hablemos del decreto 1500, resolución 240, la 775, lo que decía yo ahora, resolución 2674. El auditor debe tener claro ese punto. Pero a nivel internacional, usted también, si estamos auditando HACCP, por ejemplo, claro, nos basamos en el Código Alimentario, pero a nivel internacional las BPM también tienen su pedacito en el Código Alimentario. Entonces esos programas, esos PPR, programas prerequisitos, también pueden ser vistos desde el punto de vista del Código Alimentario si el objeto de interés en auditorías de certificación, por ejemplo, se llama HACCP, ¿cierto? Entonces, hasta allí quiero que por favor veamos esa pequeña diferencia. Hay una diferencia adicional, que yo sé que la compañera Beatriz está que lo dice, pero déjenme un momentico, aquí es muy importante hacer estas aclaraciones. Entonces, mire, programas de requisito, ya vimos. HACCP, ya vimos. O utilizamos el decreto 60 aquí en Colombia, o para que es obligatorio, por ejemplo, para algunos sectores, por la oportunidad de asesorar y auditar laboratorios farmacéuticos, y para ellos, por ejemplo, y también para el sector cárnico, por ejemplo, hay resoluciones que dicen esto, implementación, certificación, y para ellos, por ejemplo, aplica el decreto 60, pero si, por ejemplo, buscamos notificación con otro enfoque, con otra creada por ONAC, por el caso de SGS Colombia, pues entonces, listo. Ese HACCP del Código Alimentario nos está hablando de los PCC. Ok, que en esta sala nos encontramos personas que hemos trabajado en el sector alimentos. Hay 42 personas y supongo que la mayoría hemos trabajado en el sector alimentos y supongo que la mayoría tienen alguna idea de lo que es un PCC. Entonces, ¿qué es un PCC? Profe, si estás proyectando, ya no vemos tu presentación. Ok, ahí. Ya casi, ya ahora sí. Por aquí veo en sala a Carol Vargas, Ana Cristina, Ana Milena, Andrea Ramírez, Cubillo Natalia, John Puello, Joana Marcela, John Freddy, Juan Camilo. ¿Qué es un PCC? ¿Qué han escuchado ustedes del PCC? Para HACCP, claramente, ¿no? ¿Sí? Entonces les comento, este PCC, que lo estamos viendo desde el punto de vista HACCP, corresponde a esa etapa de proceso que requiere un control por temas de inocuidad, porque es un peligro significativo. Es ese
punto crítico de control que le permite a la organización enfocarse en ese punto, en esa etapa de proceso, donde tenemos identificado un peligro que es significativo. Ese peligro que es significativo, digamos que debe de ser controlado, reducido a un nivel aceptable o eliminado o reducido. Entonces, esa etapa de proceso se conoce como PCC, ese peligro significativo a la inocuidad de los alimentos. Y resulta que el HACCP, por Codes Alimentarios, él maneja un árbol de decisión, él maneja una estructura, ¿cierto?, que le permite a la organización poder responder 4 preguntitas y definir si esa etapa de proceso donde tenemos un peligro significativo es o no es un PCC. Listo. Ahora bien, yo les decía a ustedes, aquí pasa algo con ISO 22000. Y una de sus, digamos que sus diferencias más significativas entre la versión 2005 y la versión 2018, sin lugar a duda, de las más significativas, es que la versión 2018 le da más importancia, abre un capítulo más grande, más extenso, más estructurado, más técnico, a lo que llamamos PPRO. ¿Qué es un PPRO? Es un programa prerequisito operacional. Entonces, que puede tener un nivel de significancia como lo es un PCC, y esta 22000, de acuerdo a mi lectura, es que básicamente la 22000 le trata de dar ese nivel de importancia al igual que el PCC. Por esa razón, por ISO 22000 versión 2018, ya no le llamamos plan HACCP al que llamábamos plan HACCP, se llama plan de control de peligros. ¿Por qué se llama plan de control de peligros? Porque aquí estamos incluyendo lo que es PCC y lo que estamos incluyendo es un PPRO, que también es esa etapa de proceso que requiere una medida de control. Esa medida de control puede ser, en este caso, un PPRO, un programa para requisito operacional. Y tiene diferencias técnicas que lo podremos observar cuando estemos viendo el diplomado o este curso de auditor en ISO 22000, cuando estemos viendo ese curso de auditor. Hay diferencias técnicas entre un PPRO y un PCC, pero ISO 22000 aquí sí le da esa estructura, le da ese capítulo adicional al PPRO, y aquí es importante porque resulta que el Codes Alimentarios para HACCP solamente me habla de PCC. Quiere decir que el Codes Alimentarios para ISO 22000, incluso su árbol de decisión, su estructura de árbol de decisiones para identificar PCCs, ya no es utilizado. Ya no es digamos que requerido en este proceso. Ya ISO 22000 define lo que es su PCC, cómo identificar el PCC. ISO 22000 define lo que es un PPRO, cómo identificar ese PPRO. Y hay un punto adicional que yo sé que Beatriz está que lo dice, y es que en este punto de ISO 22000, cuando hablamos de programas prerequisitos, pues fuera de hablar de la resolución 2074, fuera de hablar las normas o requisitos legales aplicables al sector de alimentos, como por ejemplo Decreto 1500, resolución 2674, resolución 780, fuera de hablar de esos puntos, también estamos hablando de lo que llamamos la ISO 22002 raya X. ¿Qué es una ISO 22002 raya X? Es una ISO 22002 que aplica para diferentes sectores de alimentos donde tú te encuentres. Se hace empaques, se hace alimentos para consumo humano, se hace producción primaria, ¿cierto? Para cualquiera de ellos tenemos lo que denominamos la ISO 22002 raya X. Entonces, pues básicamente aquí importante aclarar que ISO 22000 pide tener en cuenta este tipo de estructuras. ¿Cuál es la otra estructura de ISO 22000? Es un marco para gestionar de forma efectiva la responsabilidad de la inocuidad alimentaria de su organización. ¿Eso qué significa?
Eso significa que la empresa debe tener un cumplimiento con la normatividad legal aplicable. Permítanme un segundo. Mientras el profe regresa, les agradezco diligenciar la asistencia en el link que les coloqué en el chat. Si quieren que les enviemos la grabación del webinar, igualmente las personas que se registran en el link, le enviaremos la información. Ya llegó el profe. Profe, está sin sonido. Tiene silencio el micrófono. Perdón, listo. Ok, perfecto. Entonces les estaba diciendo que para poder, o sea, uno de los beneficios macro de ISO 22000 es, sin lugar a duda, el tema uno de los beneficios macro es el tema de cumplir con la normatividad aplicada al sector de la organización en temas de inocuidad alimentaria. Fíjense que esa es una de las ventajas de ISO 22, arrastra con estos requisitos que pueden ser de carácter legal o requisitos aplicables para la organización. Entonces, digamos que a nivel general, esta es una diferencia o esta es la estructura de ISO 22000 en la versión 2018. Muy bien. ¿Cómo ha impactado el mundo esta ISO? Entonces, tenemos casos, por ejemplo. Primero, esta ISO hace parte de unos requisitos. Quiere decir que FS para poder implementarla, digamos que tiene ISO 22000. Y por ejemplo, Color Química, que ha tenido la oportunidad, o la compañera Beatriz y sus colaboradores que han tenido la oportunidad de implementar estos sistemas de FS 22000, saben y reconocen, una vez implementado ISO 22000, realmente es un llegar a FSC 22000. Realmente no estamos tan lejos de llegar a FSC 22000 si ya tenemos. Entonces, es un impacto que ha generado al mundo entero el hecho de tener ya lo que llamamos ISO 20. Basado también, cómo ha impactado ISO SC, por ejemplo, está basado en la norma 22000 versión de 2018, como lo dije anteriormente, y está basado en las normas ISO 22002-X, que estas las BPM a nivel internacional. Con estas BPM, por ejemplo, aquí se ven ISO 22002-1, y esta es la de BPM para el sector alimentos. Aquí se, por ejemplo, ISO 22002-4, esta es la BPM para el sector empaques, ¿cierto? Y también adicionales que son requisitos específicos de FS 22000. Están certificadas 10 países, 110 organismos de certificación con licencia, más de 1500 auditores, ¿no? Y una plataforma confiable de garantía de marca para la industria de bienes de consumo. Claro, lo que hablábamos hace poco. Esta industria, este sector globalizado en temas de alimentos, pues al tener dentro de sus proveedores un proveedor que esté certificado en ISO 22, que esté certificado en HACCP, que esté certificado en FS 22000, definitivamente es una plataforma confiable de proveedores a nivel industrial, a nivel internacional. Les decía también que, perdón,
les decía también que ha impactado, permítame, ha impactado a nivel mundial el mercado internacional en el sector de alimentos. Bueno, me gustaría de pronto compartirles mi experiencia respecto al tema de Profe, se te está escuchando. tema del mercado cliente. Ok, ¿me escucharán ahí un poco mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe, si quieres deja la Hola, hola. presentación y desactivas la cámara para que se te vea, no te Bueno, falle tanto. listo, perfecto. Listo. Ok, ahí pronto me escuchan bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, señor, sí te escucho. Vale, gracias. Bueno, entonces les decía que tengo clientes de todo tipo. Tengo clientes en alimentos, por ejemplo, de alto riesgo, y tengo alimentos de bajo riesgo o de riesgo medio. Pero aquí me detengo un minuto porque resulta que hay momentos, hay empresas, por ejemplo, que antes de la pandemia tenían que vivir o presenciar, digamos, trabajar con competencia. Claro, eso es lo más normal, trabajar con competencia. Pero, por ejemplo, en el sector cárnico, un ejemplo puntual, con los que yo me he tenido que presenciar, y es que en el sector cárnico se ha visto cierta cantidad, cierto número de empresas que de pronto no están cumpliendo con esa normatividad que aplica el sector cárnico en total armonía, pero por ejemplo para empresas que la están cumpliendo con todo digamos que el rigor y con todo el norma en mano y están dándole cumplimiento a cada uno de esos requisitos, pues he experimentado y es normal que el costo de estos productos sean muy diferentes a los costos de una compañía que no implemente estas normas con rigor. Quiere decir que competir económicamente con este tipo de compañías o de productos es a nivel precio, a nivel mercado, realmente no es fácil, no es fácil. Entonces, ¿por qué hablamos de que impulsa el mercado internacional para el sector de alimentos? Porque estas empresas antes de la pandemia lo tenían que vivenciar o presenciar. Luego de lo que nos ha dejado la pandemia, pues hay que reconocer que el consumidor como tal tiene cierta incertidumbre de lo que se va a hacer en el país. Entonces digamos que incluso su recurso económico lo empieza a direccionar, el consumidor lo empieza a direccionar a alimentos muy puntuales de la canasta familiar, ¿cierto? E incluso, pues hay que decirlo, hay que reconocerlo, en algunos casos, también muchas veces el consumidor se va por precio, por efectos que nos ha dejado la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Impulsar el mercado internacional significa que la empresa ha tenido la necesidad de buscar otro tipo de mercados, no solamente Colombia, que es un mercado rico, es un mercado grande y que tenemos mucho por explorar, sino que también esas empresas que buscan un mercado internacional como un nuevo nicho de mercado, pues realmente ha sido de las estrategias que han implementado los diferentes empresarios en Colombia. Entonces, impulsar el mercado internacional para el sector de alimentos significa que para usted ingresar a un mercado internacional es necesario el día de hoy que la organización cuente con diferentes certificaciones. Caso puntual, HACCP, ISO 22000, FSC 22000. Entonces, este tema del impacto que nos ha dejado en el mundo la ISO 22000, pues hace referencia a ese beneficio, a esa oportunidad
que le ha dado el mundo al sector alimenticio, a los sistemas de gestión, de poder ser implementados de forma armónica con todo lo que está sucediendo a nivel internacional, con el tema de la pandemia. Sin lugar a duda, es una oportunidad y ha sido un impacto positivo que nos ha dejado la ISO 22000. Garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos internacionales de la industria alimentaria, a fin de constituirse como una certificación que asegure la provisión de alimentos inocuos por parte de la organización a sus clientes. Entonces, sin lugar a duda, ISO 22002 tiene en su capítulo 4, en su capítulo 5, en su capítulo 6, sin lugar a duda, esta norma tiene en sus capítulos un enfoque basado en el riesgo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas permiten darle un cumplimiento continuo porque es enfoque basado en el riesgo. Es un enfoque basado en riesgo que ese enfoque le permite a la organización poder estructurar, determinar, conocer los diferentes riesgos u oportunidades, porque la norma, también tengo que decirlo, esta norma ISO 22000, compañeros, tiene que ser una norma que esté enfocado con un término que todos conocemos, que es el tema de la autosostenibilidad, ¿sí? Autosostenibilidad. Entonces, al ser una norma que sea autosostenible, pues es necesario que la norma, digamos, no se convierta en un foco hacia la parte directiva, hacia la parte administrativa, como que es un gasto y no se ve como una inversión o una necesidad. Miren, he tenido que experimentar de que este tema de ISO 22000, cuando está muy bien estructurada, con el enfoque basado en riesgo, porque ese es un punto que hay que hablarlo, su nueva estructura está basada en los riesgos, en identificación de riesgos. Cuando está bien estructurada, la organización permite, digamos, poder darle continuidad a su negocio, se incrementa la productividad de sus procesos. Ya voy a dar un ejemplo técnico sobre cómo se incrementa una productividad gracias a una implementación correcta de ISO 22000. Y cuando usted genera su competitividad, su productividad, reduce desperdicios, usted permite darle ese cumplimiento continuo en requisitos internacionales en temas de inocuidad alimentaria, pero su cliente no se va a quedar desabastecido, o su cliente o su siguiente actor en la cadena alimentaria tampoco se va a ver desabastecido por algún tema de seguridad alimentaria, por algún tema de inocuidad alimentaria, por un tema de improductividad. Entonces, cuando implementamos esta norma de la forma correcta, realmente los indicadores financieros de una organización debe de verse el reflejo, ahí debe verse reflejado esa norma de ISO 22000. Como asesor, como consultor, como auditor, he tenido ya la experiencia de aprender a identificar indicadores de gestión, indicadores de cumplimiento financiero, administrativo, que me permite a mí analizar que la organización no está implementando de forma correcta la ISO 22000, o por lo menos no se ve reflejada la ISO 22 en esos indicadores financieros, o que definitivamente esta norma sí está generando un valor agregado, porque definitivamente hay que decirlo, el cliente de que va a implementar ese tipo de normas, el empresario que va a implementar ese tipo de normas, la ISO 22000 en su capítulo 5 nos dice que la alta dirección pues debe establecer unos recursos, debe garantizar unos recursos para el sostenimiento de este tipo de norma. Pero ¿qué pasa? Si esta norma
digámoslo así, no tiene asignación de estos recursos, no tiene ese compromiso por parte de la alta dirección, pues fácilmente usted como auditor o como asesor puede identificar si esto está siendo bien implementado o está generando el impacto que estamos esperando observar en cualquier tipo de compañía. ¿De qué forma más ha impactado el mundo esta ISO 22000? Promueve el reconocimiento nacional e internacional y la aceptación general de los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos y de la calidad e inocuidad alimentaria. Su compañía, su organización, termina siendo promovida, permite ser reconocida a nivel nacional e internacional y digamos que brilla por la inocuidad de su alimento, brilla por la capacidad que tiene la organización de cumplir con requisitos legales, aplicables y demás. Bueno, tengo aquí la justificación técnica del por qué una ISO 22000, un sistema HACCP o incluso unas buenas prácticas de manufactura, digamos que tiene un impacto muy significativo en temas de desperdicios, reducción de desperdicios, aumento de productividad, aumento de competitividad y por ende incremento en la utilidad del producto terminado. Resulta que hay un término en la ingeniería y en la administración de empresas que se llama eficiencia global productiva. La eficiencia global productiva, ¿qué significa? Significa que cuando usted está trabajando en una producción continua, en una producción a escala, el término de eficiencia global productiva me lleva a que a mayor producción, a mayor producto terminado disponible, menor es el costo de tu producto terminado. Por ende, la utilidad de tu producto terminado aumenta porque los desperdicios se han reducido. Desperdicios de todo tipo, empezando por el tiempo de parada, el prealistamiento, desperdicios en temas de producto como tal o producto no conforme que puede salir desde tu proceso productivo, desde tu máquina como tal. Ahora bien, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo mejoramos la productividad? Gracias a ISO 22000 estamos trabajando en un capítulo que es en el capítulo 8 que nos habla de los PPR, por ejemplo, o que nos habla también de lo que son los requisitos de medición y de trazabilidad de las mediciones. Y es que pasa lo siguiente. Cuando los equipos que trabajan en la industria de alimentos, ellos se paran de manera planificada. Yo he tenido, como les mencionaba, trabajé muchos años en la industria, he trabajado muchos años en la industria que fabrica maquinaria para la industria de alimentos, y he hecho estudios significativos, he hecho estudios donde he podido demostrar que cuando usted hace una parada programada para hacerle un mantenimiento preventivo a un equipo, a la pieza de un equipo, y usted hace esa parada programada para hacerle ese mantenimiento, claro, hay una parada programada equivale a tiempo. Claro, allí hay un costo que hay que considerar, ¿cierto? Y hay que hacer una inversión de pronto en algunas piezas que haya que cambiar, ¿cierto? Pero en el momento en que ese equipo termina ese mantenimiento, termina ese proceso de terminar esa etapa de mantenimiento preventivo del equipo, entonces cuando lo pongo en marcha, nuevamente, entonces estoy garantizando el mismo índice de productividad o incluso, y este tema también es importante reconocerlo, y es que cuando hacemos los mantenimientos preventivos de los equipos, pues he visto organizaciones que lo que hacen es hacer ajustes un producto no conforme en la salida de mi equipo. Entonces muchas veces he tenido que presenciar cómo hacen estos cambios de piezas,
pero la cambian normalmente por una pieza que no es una pieza que no es la original, ¿cierto? Esta pieza la cambian por otra y no es la original del equipo. Eso de todas maneras genera un impacto, pero cuando cambiamos por la pieza original del equipo por mantenimiento preventivo, que me lo dice la ISO 22000 versión 2018 del capítulo 8, o me lo dice ISO 22002-X, o me lo dice incluso el Códex Alimentarios para Buenas Prácticas de Manufactura, he visto cómo se incrementa la productividad de hasta el 12% si hacemos el mantenimiento de forma correcta con piezas originales del equipo. Y claro, hay un costo que analizar por la parada, pero ese costo definitivamente es menor al costo que se me puede generar cuando tengo un equipo trabajando día, noche y madrugada, los tres turnos en mi planta de alimentos, y ya se me pasó el tiempo para hacer la parada programada y yo sigo produciendo. Pérdidas de hasta el 20% en desperdicio o producto no conforme se logran evidenciar ya en los costales de fibra llenos de producto no conforme, por ejemplo, en los recipientes de residuos sólidos donde se tiene el producto no conforme, porque la máquina, esa pieza que tenía ese pequeño defecto, ese defecto de esa pieza empieza a crecer, y eso me incrementa la ineficiencia de mi proceso. Entonces, cuando yo mejoro mi productividad, puedo reducir costos en mi proceso, puedo incrementar utilidades, y a ese concepto se le llama eficiencia global productiva. Yo, Diego Alejandro Figueroa, he respetado mucho las decisiones de la alta dirección cuando consideran que la única forma de mejorar los costos de una empresa es sacando personal, suprimiendo operarios, eliminando salarios. Yo respeto esas decisiones, pero siempre me voy por este concepto. Yo le digo, mire, si mejoramos la eficiencia global productiva allá en tu proceso, allá en esos desperdicios que se están generando en tu proceso, ese dinero que se te está yendo a los residuos sólidos, como orgánicos, como demás, ese dinero realmente te puede servir para incrementar utilidad y no eliminar operarios, por ejemplo, que esa normalmente ha sido una de las actividades que se ven en la realidad. Otro impacto que ha dejado la ISO 22000 ha sido el mejoramiento de la trazabilidad en la cadena de suministro. Definitivamente el tema de trazabilidad en la cadena de suministro es un tema a abordar con ISO 22000, y en este caso ISO 22000 es clara y concisa y dice, mire, la trazabilidad debe abordarse desde que inicia su producción primaria hasta lo que llamamos el despacho y consumidor final, despacho de producto y consumidor final. Implementar ISO 22000 garantiza una mejor trazabilidad en la cadena de suministro. Mejora la comunicación con partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Por ejemplo, clientes, la autoridad sanitaria, sus proveedores, sus distribuidores, su cadena de comercialización. Mejora la comunicación con las partes interesadas. Se reducen las incidencias de incumplimientos en la inocuidad alimentaria. Es un riesgo al cual nosotros estamos expuestos en la industria de alimentos. Quizás a las empresas que pueden estar de una estructura de muy alto nivel en temas de inocuidad alimentaria, se pueden ver expuestas a temas de recall, por ejemplo, temas de recall, temas de recogida del producto del mercado por temas de inocuidad. Pasa en las grandes empresas como puede pasar en las empresas pequeñas. En este orden de ideas, manejar una ISO 22000 nos puede minimizar esas consecuencias o esos impactos en los incumplimientos en temas de inocuidad alimentaria. Y eso también impacta lo que llamamos tiempo de investigación, porque efectivamente el tiempo de investigación para un tema de una queja, reclamación o un recall por temas de inocuidad, el tiempo de investigación es más reducido porque ISO 22000 te entrena,
entrena a la organización para prepararse ante una posible emergencia sanitaria de este tipo. Otro impacto en la ISO 22000 es la armonización de programas prerequisitos y las mejores prácticas en la industria. Como pudieron ustedes observar, hay una unanimidad de requisitos, bien sea por codes alimentarios, bien sea por ISO 22002-X. Hay una armonización al respecto. Une a los fabricantes pequeños y grandes y minoristas bajo un conjunto comúnmente acordado de programas prerequisitos para el control internacional de periodos de seguridad alimentaria. Y eso es muy importante, porque si yo como fabricante me acojo a la ISO 22000, me acojo a un sistema HACCP o me acojo a BPM, sí o sí yo voy a arrastrar con mis proveedores, sea hacia un proveedor grande, sea hacia un proveedor mediano, sea hacia un proveedor pequeño. Sí o sí usted lo va a arrastrar porque usted se está metiendo en un estándar que requiere que sus proveedores sean sus stakeholders, sean sus aliados estratégicos, permita que usted como fabricante pueda darle cumplimiento a los requisitos de ISO 22000 y por lo tanto su proveedor seguramente se tiene que alinear. Mejora el clima organizacional. Claro, hemos hablado de lo que pasa como impacto desde la organización hacia afuera, pero también nos hace falta analizar lo que pasa de la organización hacia adentro. Recuerde que estos sistemas de gestión e inocuidad alimentaria, recuerde que esto lo manejan las empresas, perdón, las personas. Recuerde que el factor humano es ese factor indispensable para la implementación de estos sistemas. Es ese componente humano que hace parte de los recursos para la implementación y sostenimiento y diseño de un sistema de gestión. Al mejorar el clima organizacional, estás permitiendo que ese colaborador tenga la posibilidad de alinear sus objetivos individuales con los objetivos organizacionales. Y ahí vamos a encontrar armonía, ahí vamos a encontrar engranaje. Todos los que están aquí en sala y que han tenido la oportunidad de experimentar la implementación de BPM, HACCP, ISO 22, saben la importancia que tiene el factor humano, que el factor humano esté alineado con el objetivo organizacional de la compañía, de que esté motivado, de que esté a gusto con su trabajo, de que haya una buena percepción del colaborador hacia el proceso, hacia la alta dirección, hacia la causa por la cual la organización está trabajando. Bueno, quiero consultar a la sala si hasta este momento ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, comentarios. Ah, ok. Aquí hay una compañera que llama Diana y Diana ha hecho una pregunta por acá por los mensajes. Dice, Diego, teniendo en cuenta los químicos efectivos para erradicar COVID-19, pero que no son grado alimentario, tal como el amonio cuaternario, alcohol e hipoclorito, ¿qué químicos se pueden usar para garantizar la limpieza en los productos sin afectar nuestro sistema HACCP? Bueno, es una pregunta muy interesante. Te puedo decir que en este momento trabajo con amonio cuaternario quinta generación y trabajo demasiado con el ácido peracético. Definitivamente este tipo de componentes o de ingredientes activos permiten una destrucción por lo menos en un tiempo de 60 segundos. En 60 segundos una buena limpieza y desinfección puede garantizar la inexistencia de este tipo de virus en algunas de las superficies puntuales, ¿cierto? Puntuales en algunas superficies puntuales, correcto. Diana Jimena Santana dice todo claro, muchas gracias. Ana Cristina, muy claro todo. Andrea Ramírez, buenos días, me desconecté, me regalan el link de asistencia, gracias, ok. Bueno,
Ok, no sé si alguien más tenga alguna inquietud, algún comentario. En sala tenemos 39 personas en este momento. Ok. Muy bien. Ahí allí en la sala ya se encuentra, gracias a Natalia Cubillos, nos da el link. Listo. Ok, Diana me dice, ¿qué cambios aparecen en ISO 22000 con el COVID-19? Cambios, ninguno, pero tiene el enfoque Diana. ¿Cuál es el enfoque? Capítulo 6. Riesgos y oportunidades al sistema de gestión e inocuidad alimentaria. Todas las oportunidades en tu sistema de gestión, incluyendo el tema del COVID-19, cómo se van a... Y hay que evaluar la famosa eficacia para abordar esos riesgos. Quiere decir que la compañía debe diseñar estrategias para abordar riesgos como el COVID-19 y debe establecer el enfoque de cuál va a ser la metodología para verificar, garantizar la eficacia de las acciones para abordar riesgos o para abordar oportunidades, Diana. Listo, muy bien. Perfecto. Bueno, les estaba mostrando. Muy bien. Les dije en FSC 22000, ya lo habíamos hablado, sus criterios principales es un esquema que tiene ISO 22000 en la versión 2018, incluye ISO 9001 en la versión 2015, para aquellas empresas que quieran incluir FSC-Q o FSC calidad, programas prerequisitos, que es el tema de buenas prácticas de manufactura, y los famosos requisitos adicionales. Inocuidad es esa no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman, de acuerdo con su uso previsto, nos lo dice el famoso Códex Alimentarios. Un alimento pues, puede causar enfermedad por diferentes motivos, porque existen los gérmenes patógenos que por su proliferación, por la producción de toxinas, por ejemplo, puede ocasionar cuadros clínicos de enfermedad al consumidor final. Por esa razón se pueden generar enfermedades por medio de los alimentos hacia los seres humanos. Puede resultar tóxico por algunas sustancias químicas. Puede ser contaminado de manera accidentalmente con alguna sustancia química tóxica, incluyendo un producto de limpieza y desinfección mal dosificado, debido a que se le adicionan sustancias para modificar algunas de sus características, pudiendo estas resultar tóxicas para el ser humano. Por ejemplo, el caso de los aditivos, ¿no? Cuando usamos un aditivo con otro fin o nos excedemos en algunos ingredientes, por ejemplo, en este caso, el llamado uso en dosificaciones excesivas, que puede traer algunas consecuencias para el ser humano, en temas de alerginidad y algunas reacciones que no puedan ser favorables para el consumo. El incremento en el número de incidentes de inocuidad de los alimentos, porque ha pasado Colombia, si usted mira la página del INVIMA, usted puede observar algunos incidentes de inocuidad alimentaria, así como la exigencia creciente y evolución de los requerimientos regulatorios, pues han dejado clara la expectativa que tiene el consumidor y lo requerido para la industria alimentaria, que es producir y entregar alimentos seguros, que lo hablamos al principio con la compañera de cloroquímica, y de alta calidad, que sea un alimento nutricional. Recordarles entonces, este es el tema de las BPM, garantizar fabricación en condiciones sanitarias de un producto, disminuye los riesgos inherentes a la producción
y aborda todas las etapas: manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución. Principios básicos y prácticas generales de higiene de los alimentos. Y nos vamos por todos estos sectores: edificación e instalaciones, diseño sanitario de equipos y utensilios, todo el tema del personal manipulador, todo el tema de requisitos higiénicos de fabricación, aseguramiento de control de calidad e inocuidad, y todo el tema de saneamiento básico, que incluye distribución, transporte y el tema de comercialización. Para ir terminando, tenemos, por ejemplo, esta es la estructura, la biografía general de la que nos habla la ISO 22002-1, que es la de BPM para sector alimentos a nivel internacional. Y fíjese usted que aquí, por ejemplo, nos habla de algunos puntos que la normatividad en Colombia no lo contempla. Caso puntual: servicios, que nos habla de aire, energía. Caso puntual, el tema de, aquí por ejemplo 22.000 es muy clara y específica, 22.002, en temas de proveedores, gestión de los materiales comprados. También hay un punto que no lo habla la norma en Colombia, o que no es defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo. Ahora se te fue el audio y la presentación. Ok. ¿Allí me escucharán? Ya te escucho. ¿Me escucharán? Listo, vale, ok. Entonces les decía que ISO 22002-1, digamos que tiene ese enfoque que la normatividad en Colombia no lo contempla. Por ejemplo, me voy de atrás para adelante: el tema de defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo, el tema reproceso, que sí lo contempla ISO 22002-1, que es la de BPM para sector alimentos a nivel internacional. También es muy específica en tema de gestión de materiales comprados, que también lo conocemos como proveedores, y el tema de aire, agua, energía. Entonces digamos que esta es una radiografía general que nos habla de la estructura de ISO 22002-1, que es requisito indispensable para ISO 22000. ¿En qué consiste HACCP? HACCP consiste en una aproximación que es sistemática para prevenir los riesgos biológicos, físicos, químicos, radiológicos, de alergenos, etcétera, asociados al consumo de alimentos. Es parte de una etapa de identificación de riesgos o peligros para cada producto alimenticio, pero se enfoca en cómo medir, cómo prevenir estos peligros mediante el control de puntos críticos, que también conocemos como los llamados PCCs. Tiene 7 principios, todos los hemos, de pronto en sala nos hemos familiarizado con ellos. El análisis, primero se hace un análisis de peligros, donde se identifican los peligros biológicos, químicos y físicos. Luego, después de identificar esos peligros, se identifica cuál de ellos es el más significativo. Establecemos a ese peligro más significativo, analizamos el establecimiento de PCCs. Luego, después de eso, el principio nos habla, número 3, nos habla de establecer límites críticos a esos PCCs. Luego de establecer límites críticos al PCC, pues miramos todo el tema de vigilancia y monitoreo del PCC. El principio quinto es acciones correctivas cuando el PCC está fuera de control. El principio número 6 nos habla de verificación, y el principio número 7 nos habla de un sistema de documentación para todos los procedimientos y registros que se puedan encontrar en el sistema HACCP. Algunas diferencias ya las habíamos nombrado entre el HACCP que nos habla el Códex Alimentarios y el HACCP que nos habla del capítulo 8.5 de ISO 22000 en la versión 2018. Dijimos entonces que la diferencia más significativa está en que aquí hay un PCC por Códex Alimentarios y se usa un árbol de decisión. Aquí en el 8.5 nos habla de PCCs y nos habla de PPRO,
y también hacemos de un árbol de decisión que no es el mismo del Códex Alimentarios, porque no tiene ese alcance el tema del Códex Alimentarios. Voy a mirar sus mensajes, a ver si de pronto tenemos más preguntas. Aquí hay una pregunta y dice ok, no, preguntas, perdón, pensé que hay una pregunta por parte de algún compañero. Muy bien. Entonces les presento, se encuentran ustedes en este webinar auditor interno en BPM HACCP ISO 22000. Se justifica esta presentación, este curso de auditor, está justificado dado de que como líder SGS Información Profesional, nos basamos en nuestros años de experiencia en todo el mundo para proporcionar oportunidades de aprendizaje y desarrollos eficaces. Digamos que tenemos una metodología interesante. Este es un curso de auditor modalidad abierta, donde estaba, digamos, disponible a todo el público, dirigido a los CEOs, gerentes, directores, coordinadores del sistema de gestión de seguridad alimentaria. También está dirigido a lo que son auditores internos, desarrolladores, directores de proyectos, consultores como yo, profesionales en la ingeniería, biólogos, ingenieros de alimentos, todas las entidades o carreras afines, técnicos, tecnólogos en el sector alimentos o empresas que estén vinculadas a la industria alimentaria. ¿Qué metodología utilizamos? ¿Qué metodología utilizamos? Se emplea una plataforma que permite realizar videollamadas grupales, por lo que es necesario una conexión a la internet. Es una modalidad sincrónica, es decir, el tutor y los participantes coinciden con el horario. Las clases son en vivo, son diurnas, se deben implementar diversas técnicas como el debate o los foros y hay resolución de dudas y retroalimentación en el tiempo real. Clases online de manera sincrónica, acorde a un cronograma, donde el tutor explica la temática asignada y las diferentes guías de aprendizaje. Todo este tema es apoyado con el sistema Learning Management Systems, LMS Moodle, de manera que el cronograma, las guías de aprendizaje, los talleres, los trabajos, las clases puedan quedar disponibles para ser revisadas y completadas posteriormente. También tenemos las clases que se encuentran grabadas y tenemos un link especial para que los compañeros puedan acceder cuantas veces sea requerido a la grabación de las clases. El examen se va a realizar de manera online, 100% acompañamiento por parte de un supervisor de SGS Academia. El objetivo de este curso es claro, el objetivo es proporcionar a los participantes el conocimiento y las habilidades que son necesarias ¿para qué? Para poder realizar de gestión de inocuidad alimentaria en primera, segunda y tercera parte. Pues tú te vas a formar como un auditor interno. Es importante que puedas tener el conocimiento y la habilidad para realizar esas auditorías. Si no es por ese lado, si no es por ese sector, entonces buscamos también que el participante tenga el conocimiento, la interpretación adecuada de la ISO 22000 en la versión 2018, la interpretación adecuada del sistema HACCP, buenas prácticas de manufactura, ¿con el fin de qué? Con el fin de gestionar riesgos en inocuidad alimentaria, comprender y apoyar la capacidad que tiene la empresa para mantener y superar el cumplimiento de los requisitos legislativos, de lo que hablábamos inicialmente, y comprender la implementación del control de riesgos operacionales, monitoreo y medición de su sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Pues hay unos requisitos
y conocimientos previos para este tipo de formaciones. Básicamente se les recomienda a los participantes tener una comprensión y conocimiento de las normas y conceptos asociados al sistema de gestión, sobre todo sistemas de gestión inocuidad alimentaria. Es importante que la persona haya tenido una aproximación con las BPM, con HACCP, con ISO 22000. El perfil de salida del participante es entender el propósito y los beneficios de un sistema de gestión, el inocuidad de los alimentos. Auditor, ¿para qué? Para planear, realizar, reportar, hacer seguimiento a una auditoría de un sistema de gestión inocuidad alimentaria. Y este segundo punto que hace referencia a la salida del participante, este segundo punto, lo haremos con base en la ISO 19011 en la versión 2018. Directrices para sistemas de auditoría de sistemas de gestión. Otro perfil de salida del participante es planear, realizar, reportar y hacer seguimiento a una auditoría del sistema de gestión basado en ISO 22000 y basado en ISO 19018. Esta es la bibliografía utilizada el día de hoy. Utilizamos lo que fue la ISO 22000 en la versión 2018, requisitos para cualquier organización de la cadena alimentaria, y vimos un poco sobre el tema de FSC 22000 acompañado de 19011 en la versión 2018. Se hace una certificación, como les mencionaba, el curso de auditor interno es un curso que es modalidad sincrónica, clases virtuales, jornada nocturna, y el participante que apruebe la formación, que es aprobar la formación, pues es el examen de auditor final, ¿no? Hay un examen al final de este curso de auditor, y aquel que cumpla con este requisito y que cumpla con la asistencia al curso, se le otorga un certificado de auditor interno basado en ISO 22000 versión 2018, sistemas de gestión para la inocuidad de los alimentos. Quiero consultarles si tienen consultas, preguntas, inquietudes. Bueno, Joana Marcela Penagos nos dice, buenos días, la diferencia entre PPRO y PCC, gracias. Bueno, yo te puedo resumir en términos técnicos la diferencia general entre PCC y PPRO. Ambos son medidas de control. ¿Para qué? Para eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro significativo para la inocuidad de los alimentos. ¿Qué pasa? Te lo voy a explicar quizás mediante este ejemplo de una empresa real. Por ejemplo, en la fabricación de snacks, llámese por ejemplo la fabricación de platanito maduro, por ejemplo, hay una etapa del proceso donde nosotros cogemos el plátano, lo guardamos en una cava y en esa cava de almacenamiento le agregamos un producto que es el llamado etileno, que es utilizado para madurar el plátano lo más rápido posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ese etileno es un ingrediente más que va hacia mi producto. Ese etileno, por lo tanto, me aborda o me aplica unos peligros significativos. Cuando se hace una evaluación de peligros, notamos que es un peligro de alta probabilidad y de alta severidad, por lo cual debe ser controlado. Cuando en ese caso vemos que es un peligro significativo que debe ser reducido o eliminado, en ese orden de ideas, lo que hacemos nosotros es hacer un muestreo, hacer un análisis a ese plátano y miramos el residual que tiene de etileno y miramos si ese residual de etileno es conforme a lo que nos pide la norma o no. ¿Listo? Entonces, si está dentro de los límites, perfecto. Si está por fuera de los límites, pues ya hay que darle un tratamiento diferente. Pero ese análisis que nosotros le hacemos, ese monitoreo que nosotros le hacemos a ese etileno, esos resultados de ese peligro significativo, de ese monitoreo, ese peligro significativo, los resultados de ese monitoreo se me van a demorar 2 horas, 3 horas, hasta un día, quizás. Lo que se me demore el laboratorio en decirme, mire,
este lote de plátano tiene este residual de etileno. ¿Es conforme? No es conforme. Tiene un tiempo de tener datos esa medición de etileno. Pero a diferencia del PCC, en esa misma línea de producto, en esa misma línea de proceso, vemos que para la fabricación de ese platanito maduro hay que pelar el plátano, hay que tajar el plátano, y ese proceso de tajado es con cuchillas. Entonces ya sabemos que hay un peligro allí que tiene que ver con la partícula física metálica. Entonces vas a notar que al finalizar el proceso de empaque vamos a encontrar lo que llamamos un detector de metales. Ese detector de metales me permite a mí identificar ese peligro significativo, partícula metálica, pero cuando pasa el producto por allí, inmediatamente se identifica la partícula metálica y es en cuestión de milésimas de segundos que se identifica y se rechaza ese paquetico que puede tener ese peligro significativo. Entonces, dicho eso, la diferencia entre el PPRO y el PCC es que para el caso de este ejemplo de los platanitos maduros, cocinados, fritos, es que el PCC reacciona a mayor velocidad que el famoso PPRO. En el PPRO, como te diste cuenta, hay que hacer un análisis de laboratorio, puede ser físico-químico, hasta microbiológico, y digamos que en ese caso hay un tiempo de reacción. Acá con el PCC no, el tiempo de reacción es mucho más rápido. ¿Para qué? Para poder identificar un desvío de un peligro significativo. Entonces, Joana Marcela, quiero consultarte si con este ejemplo que te di da para que responda a tu inquietud de lo que es un PPRO o un PCC. Sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, listo, perfecto. Quiero consultar, ¿tienen más dudas, más inquietudes, comentarios? Ok. En este caso, entonces, a SGS, acá para de pronto les termine la información asociado al curso de información. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Con estos momentos con nosotros Natalia Cubillos, quien nos va a brindar una información final interesante para todos. Natalia. Claro que sí, a todos muy buenos días, bienvenidos y de antemano felicitarlos por estar en este espacio, por permitir en esta jornada de la mañana tener un espacio para poder estar informados y conocer un poco más de este tema. Gracias a todas las personas que han compartido sus conocimientos, sus preguntas también, y a todas las que han podido interactuar. Porque ha sido bastante enriquecedor este espacio. Tenemos precisamente para el día de hoy nuestra formación de auditor interno BPM HACCP e ISO 22000. Esta es una formación de modalidad virtual, la cual inicia el día de hoy como tal el curso, pero para las personas que estén interesadas en hacer parte de esta convocatoria pueden inscribirse hasta el día viernes 11 de diciembre. El valor como tal de esta formación es de 865,000 pesos más IVA, pero tenemos en este momento una muy buena oferta, una muy buena promoción, y es que a las personas que se inscriban hasta el día viernes van a poder tener un 15% de descuento en su inscripción. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de nuestros medios de comunicación. Ya ahorita en un momento les voy a dejar en el chat el número telefónico principal de nuestros agentes y de nuestros ejecutivos de call center, los cuales van a estar recibiendo toda su información. Adicional, durante todo el espacio les he estado compartiendo un link. A través de ese link ustedes se registran, van a poder tener información de nuestro curso,
van a también recibir a través de los datos que dejen en el link, van a recibir la grabación de este espacio y las personas que se registren van a ser llamadas o contactadas por nuestro equipo de call center para poder terminar de entregar información más completa. También para quienes se quieran registrar, pues van a recibir información a través del call center para que puedan hacer su inscripción, para que puedan hacer su pago. Y pues les agradecemos por estar en este espacio. SGS Academy para el año 2021 también tiene una malla de webinar bastante interesante. Los invitamos a que estén siguiéndonos en nuestras redes sociales, a que estén pendientes de nuestra programación de webinar para el 2021, que va a estar también bastante interesante. Muchas gracias para todos. Les recuerdo, la formación inicia el día de hoy. Son 40 horas de formación totalmente virtual. Van a tener encuentros sincrónicos con el tutor también. Esos van a estar informándoseles a través del call center, y al ser una modalidad totalmente virtual van a poder ajustar su tiempo, van a poder ajustar también la intensidad con la que la quieran trabajar, ya que la plataforma va a estar dispuesta 24/7. Les damos nuevamente las gracias por estar y por hacer parte de este espacio, y quedamos muy atentos a todas sus preguntas y a todo lo que también quieran necesitar. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a todos por su participación. Diego, muy amable por tan interesante tema del día de hoy. Vale, muchas gracias. Con gusto, no queda más que, Nática, deja de compartir tu pantalla. Que invitarlos a nuestro webinar, como decía Natalia, que visiten nuestras redes sociales. Allí van a encontrar un interesante contenido para que puedan participar con nosotros. Que tengan un excelente día y un feliz resto de lo que queda de año. Que tengan un buen día.